Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí una vez más! ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos de lleno en un tema que sé que les apasiona, las series. Pero no hablaremos de cualquier serie, hoy nos enfocaremos en un género que, para mí, tiene una magia especial, una capacidad única de atraparnos y hacernos sentir, los dramas turcos que te roban el aliento y las mejores series familiares en español que tocan el corazón. Sí, lo sé, ya se están imaginando esas historias repletas de pasión desbordante, intrigas que te mantienen en vilo, secretos familiares guardados a cal y canto y, por supuesto, esos paisajes que te transportan a lugares lejanos y llenos de encanto. Los dramas turcos han conquistado corazones a lo largo y ancho del mundo, y no es casualidad. Poseen esa habilidad asombrosa de engancharte desde el mismísimo primer episodio y mantenerte cautivo hasta el gran final. ¿Y qué decir de las series familiares en español? Esas son capaces de tocarnos la fibra más sensible, ¿verdad? Esas narrativas que nos evocan recuerdos de nuestra propia familia, con sus altibajos, sus momentos de alegría desbordante y sus lágrimas amargas. Así que, les invito a prepararse una deliciosa taza de té o café, a buscar el rincón más cómodo de su hogar y a acompañarme en este viaje fascinante a través del universo de los dramas turcos y las series familiares en español. Les prometo que descubrirán joyas ocultas que quizás no conocían, y sobre todo, recordarán por qué aman tanto este tipo de historias. Exploraremos tramas adictivas que te dejarán sin aliento, personajes memorables que se quedarán grabados en tu corazón, por supuesto, esas emociones intensas que nos hacen sentir tan vivos, tan conectados con nuestra propia humanidad. Pero antes de que nos adentremos por completo en este tema, quiero recordarles, como siempre, que si disfrutan de este tipo de contenido, no se olviden de suscribirse al canal. Al activar la campanita, YouTube les notificará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y créanme, tengo un sinfín de ideas en mente para compartir con ustedes, desde reseñas detalladas de series y películas hasta recomendaciones de libros que te harán volar la imaginación y música que te tocará el alma. Así que, ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora mismo y únanse a esta gran comunidad de amantes de las historias. Ahora sí, sin más dilación, vamos a sumergirnos de lleno en este fascinante mundo de dramas turcos y series familiares en español. Preparen sus corazones y sus mentes para un viaje lleno de emociones y descubrimientos. Empecemos por esos dramas turcos que te atrapan desde el minuto 1. Hay algo en la narrativa turca, en su forma de contar historias, que es simplemente irresistible. Quizás sea la combinación perfecta de romance apasionado, drama intenso y misterio intrigante, o quizás sea la belleza cautivadora de sus paisajes y la riqueza vibrante de su cultura. Sea cual sea el secreto, el resultado es una serie que te mantiene al borde del asiento, ansioso por descubrir qué va a pasar a continuación, qué giro inesperado tomará la trama, qué secreto saldrá a la luz. Uno de los dramas turcos que, en mi opinión, definitivamente tienen que ver, es Amor Eterno. Esta serie narra la historia de un amor prohibido, un amor que desafía las convenciones sociales y las barreras económicas, entre Kemal, un joven de clase humilde, trabajador y con un gran sentido de la justicia, y Nihan, una chica proveniente de una familia adinerada, sofisticada y con un espíritu libre. Su amor se ve constantemente amenazado por las diferencias sociales que los separan y por las intrigas maquiavélicas de Emir Kozcuoglu, un hombre obsesionado con Nihan, un villano que hará todo lo posible para mantenerlos separados. La serie está repleta de giros inesperados que te dejarán sin aliento, momentos de gran tensión que te harán contener la respiración y una banda sonora que te llegará directo al corazón, que te hará sentir cada emoción de los personajes como si fueran propias. Además, la química entre los protagonistas, Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es simplemente increíble, te hace suspirar con cada escena, te hace creer en el poder del amor verdadero. Si les gustan las historias de amor apasionadas, llenas de obstáculos insuperables y desafíos constantes, Amor Eterno es, sin duda, una serie que no se pueden perder. Otra joya turca que considero imprescindible es Fatma Gul. Esta serie es un drama social muy potente, que te hará reflexionar sobre temas importantes y te conmoverá hasta lo más profundo de tu ser. Cuenta la historia de Fatma Gul Ketenci, una joven humilde que vive en un pueblo costero y que sueña con casarse con su amado Mustafa. Sin embargo, su vida da un giro trágico cuando es víctima de una agresión sexual. La serie aborda temas muy delicados y relevantes como el trauma psicológico, la culpa impuesta por la sociedad y la ardua búsqueda de justicia en un mundo que a menudo parece indiferente al dolor de las víctimas. A pesar de ser una historia dura, que te confrontará con la crueldad humana, Fatma Gul también es una historia de esperanza,
resiliencia y superación personal. Fatmagul encuentra la fuerza interior para reconstruir su vida, para sanar sus heridas y para luchar por sus derechos en una sociedad que intenta silenciarla. La actuación de Beren Saat, quien interpreta a Fatmagul, es simplemente magistral, te transmite todo el dolor, la angustia y la determinación de su personaje de una manera tan realista y conmovedora que te dejará sin palabras. Si buscan una serie que les haga reflexionar sobre la condición humana, que les conmueva hasta lo más profundo y que les inspire a luchar por un mundo más justo y equitativo, Fatmagul es, sin duda, una excelente opción. Y no podemos hablar de dramas turcos sin mencionar Erkay. Esta serie es un melodrama épico que te transportará a un mundo de pasiones desbordantes, venganzas implacables y secretos familiares oscuros. Cuenta la historia de Reyhan Anadolu, una joven de una familia influyente y respetada en la región de Mardin, y Miran Aslan Bey, un hombre que busca venganza por la muerte de sus padres. Sin embargo, el destino, caprichoso e impredecible, los une de una manera inesperada y terminan enamorándose perdidamente. Erkay es una serie llena de romance, intriga, traición y venganza, una combinación explosiva que te mantendrá enganchado desde el primer momento. Los paisajes de la región de Mardin, donde se filmó la serie, son simplemente espectaculares, te transportan a un mundo mágico y te hacen sentir parte de la historia. Si les gustan las historias de amor prohibidas, las tramas llenas de secretos ocultos y las venganzas que se entrelazan con el amor, Erkay los atrapará desde el primer momento y no los dejará ir hasta el gran final. Ahora, vamos a cambiar un poco el registro y hablemos de esas series familiares en español que te tocan el corazón, que te hacen reír, llorar y reflexionar sobre el valor de la familia. Estas series tienen la capacidad única de reflejar nuestras propias vidas, nuestras propias familias, con sus virtudes y sus defectos, con sus momentos de alegría y sus momentos de tristeza, con sus secretos y sus reconciliaciones. Nos hacen sentir identificados, nos hacen recordar momentos de nuestra propia historia y nos hacen valorar aún más los lazos familiares. Una de las series familiares en español más queridas y aclamadas es, sin duda, Cuéntame cómo pasó. Esta serie española narra la historia de la familia Alcántara durante la dictadura franquista y la transición a la democracia, un periodo crucial en la historia de España. A través de los ojos de Carlos, el hijo menor de la familia, vemos los cambios sociales, políticos y culturales que transformaron España, desde la llegada de la televisión hasta la legalización del divorcio. Cuéntame cómo pasó es una serie nostálgica, emotiva y muy bien documentada, que te transportará a otra época y te hará vivir en carne propia los acontecimientos que marcaron la historia de España. Si quieren conocer la historia de España de una manera amena, entretenida y conmovedora, esta serie es, sin duda, imprescindible. Otra serie familiar en español que no se pueden perder es La Casa de las Flores. Esta serie mexicana es una comedia negra, irreverente y llena de humor ácido, que te hará reír a carcajadas y al mismo tiempo te hará reflexionar sobre los secretos familiares y las apariencias engañosas. Cuenta la historia de la familia de la Mora, dueña de una florería de prestigio, un negocio familiar que esconde más de un secreto. Cuando el patriarca de la familia revela que tiene una amante y una segunda familia, se desata una serie de eventos inesperados que ponen a prueba los lazos familiares y sacan a la luz los secretos más oscuros de cada miembro de la familia. La Casa de las Flores es una serie divertida, irreverente y con personajes muy carismáticos, interpretados por un elenco de actores talentosísimos, como Verónica Castro, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez. Si buscan una serie que les haga reír a carcajadas y al mismo tiempo les haga reflexionar sobre los secretos familiares y las apariencias engañosas, esta serie es, sin duda, para ustedes. Y para terminar con las recomendaciones de series familiares en español, les recomiendo Vis a Vis. Aunque en principio parece una serie carcelaria, llena de violencia y drama, en realidad es una historia sobre la familia, la lealtad, la supervivencia y la búsqueda de la redención. La serie sigue la vida de Macarena Ferreiro, una joven ingenua y vulnerable que es encarcelada por un delito que no cometió. En la cárcel, Macarena aprende a sobrevivir en un mundo hostil y peligroso, a defenderse de sus enemigos y a encontrar en sus compañeras de celda una nueva familia, una familia que la apoya, la protege y la ayuda a superar los obstáculos. Vis a Vis es una serie intensa, emocionante y con personajes muy complejos, interpretados por un elenco de actrices extraordinarias, como Maggie Cibantos, Najwa Nimri y Alba Flores. Si les gustan las historias de superación personal, las series con mucha acción y los dramas carcelarios con un toque de humanidad, esta serie los mantendrá pegados a la pantalla desde el primer capítulo hasta el gran final. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que estas series, tanto los dramas turcos como las series familiares en español, sean tan adictivas, tan irresistibles?
Creo que hay varios factores que contribuyen a su éxito y a su capacidad de enganchar al espectador. En primer lugar, la calidad de la producción. Los dramas turcos suelen tener una producción impecable, con escenarios impresionantes, vestuarios cuidados hasta el más mínimo detalle y una fotografía espectacular que te transporta a lugares lejanos y llenos de encanto. Las series familiares en español, por su parte, suelen destacar por su guión inteligente y bien escrito, su dirección impecable y la calidad de sus actuaciones, que te hacen creer en cada personaje y en cada situación. En segundo lugar, la complejidad de los personajes. Tanto en los dramas turcos como en las series familiares en español, los personajes son complejos, imperfectos y con motivaciones claras. No son ni completamente buenos ni completamente malos, sino que tienen sus virtudes y sus defectos, sus fortalezas y sus debilidades, lo que los hace más creíbles, más humanos y más cercanos al espectador. En tercer lugar, las tramas adictivas. Las historias suelen estar llenas de giros inesperados que te dejan sin aliento, secretos ocultos que se revelan poco a poco y conflictos emocionales que te mantienen enganchado hasta el final. Siempre hay algo en juego, algo que te hace querer saber qué va a pasar a continuación, cómo se resolverán los conflictos y qué destino les espera a los personajes. En cuarto lugar, la universalidad de los temas. Los dramas turcos y las series familiares en español suelen abordar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la traición, la venganza y la búsqueda de la felicidad. Son temas que resuenan con el público de todo el mundo, independientemente de su cultura, su idioma o su origen. En quinto lugar, la capacidad de generar emociones. Estas series tienen la capacidad de hacernos reír a carcajadas, llorar a mares, suspirar de amor, enojarnos con los villanos y emocionarnos con los momentos de superación personal. Nos hacen sentir vivos, nos conectan con nuestras propias emociones y nos permiten empatizar con los personajes y con sus historias. Y por último, pero no menos importante, la conexión cultural. Para muchos espectadores, los dramas turcos y las series familiares en español representan una ventana a otras culturas, a otras formas de vida. Nos permiten conocer nuevas tradiciones, nuevas costumbres y nuevas perspectivas, lo que enriquece nuestra visión del mundo y nos hace más tolerantes y comprensivos. En resumen, los dramas turcos que te atrapan y las series familiares en español que no te puedes perder son un género que ofrece una combinación única de entretenimiento, emoción, reflexión y conexión cultural. Son historias que te hacen sentir, pensar y conectar con el mundo que te rodea. Y bien, hemos llegado al final de este recorrido por el fascinante mundo de los dramas turcos y las series familiares en español. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recapitulando brevemente, hemos hablado de algunos dramas turcos imprescindibles como Amor Eterno, Fatmagul y Erkay, que destacan por sus historias de amor apasionadas, sus tramas llenas de intriga y sus personajes memorables. También hemos explorado algunas series familiares en español que te tocan el corazón, como Cuéntame cómo pasó, La Casa de las Flores y Vis a Vis, que reflejan nuestras propias vidas, nuestras propias familias, con sus virtudes y sus defectos. Además, hemos analizado los factores que hacen que estas series sean tan adictivas, desde la calidad de la producción hasta la universalidad de los temas, pasando por la complejidad de los personajes y la capacidad de generar emociones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste y les interese. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su drama turco favorito? ¿Qué serie familiar en español les ha marcado más? ¿Qué otros dramas turcos o series familiares en español me recomendarían? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que sigan disfrutando de las mejores series. Hasta la próxima.